Bueno, segundo día del control de capitales, fuerte caída de reservas, un REM, esto es un relevamiento de expectativas vinculado a la inflación que trepa muchísimo al 55% anual, quiere decir que la expectativa por parte de los principales agentes económicos, en este caso consultoras, analistas, es que la inflación va a ser más alta en la Argentina de lo que estaba proyectado, por lo menos hasta el mes pasado. Todo esto conforma un escenario que también genera incertidumbre. Alejandro. Sí, absolutamente. A ver, creo que en economía hay algo básico y es la confianza, ¿no? Uno puede analizar las medidas, pero no puede analizarlas fuera de un contexto. Hoy la gente tiene miedo, hay una desconfianza profunda. El gobierno ha hecho cosas que durante mucho tiempo se ufanó de decir que nunca iba a ser. Entonces, ¿quién le garantiza a la gente que no va a haber más restricciones? Entonces, las medidas del domingo todavía pasó muy poco tiempo, la gente las está digiriendo. Creo que es clave que haya oferta en el mercado de cambios. Hay que ver si el gobierno logra que los exportadores liquiden. Hoy lo que se ve es que hay demanda por distintas cuestiones para comprar dólares, para los usos normales que hay en el mercado de cambio, pero no hay oferta, solo los bancos oficiales. Y entonces, si uno ve las colas en los bancos, las caras de los funcionarios, la realidad, por supuesto que la gente se preocupa y es poco lo que se pueda decir desde lo racional para explicar, para diferenciar que esto no es el 2001, que los bancos tienen activos en dólares. Entonces, bueno, creo que el gobierno activó todos los demonios de las PASO para acá y la realidad claramente no da margen para mucho más. La expectativa es que los exportadores finalmente traigan unos 9.000 millones de dólares, se calcula en las próximas semanas. ¿Eso puede ayudar a descomprimir un poco esa situación? Y a ver, sin duda, el gobierno logró paquetear para el año que viene y dejó una pesada herencia para el 2020, 5.000 millones con el default selectivo de las LETES, las LELIQs y los distintos bonos. Pero bueno, sigue habiendo demanda, o sea, hasta 10.000 dólares te pueden demandar todo. Entonces, hoy por hoy, con el desembolso del FMI en duda, no hay nadie ofreciendo en el mercado de cambios más allá que el Banco Central y los bancos oficiales. Entonces, es clave. Ahora, una cosa es hacer una norma. El DNU y las normas del Banco Central establecen que en pocos días, después de en el 2017 haber eliminado esta norma, eso fue realmente una cosa que no se entiende. Ahora, una cosa es que esté la norma y otra es que los exportadores cumplan. Esto es clave. Vanoli, por su experiencia en el Banco Central, ¿usted cree que tanto Guido Sanleris como quien lo presidió anteriormente, hicieron lo que quisieron o hicieron lo que les dejaron hacer desde el Poder Ejecutivo? Yo creo que, a ver, en estos 3 años y medio uno ve idas, venidas, errores. Creo que hubo distintas circunstancias. Creo que Sturzenegger fue un dogmático y que verdaderamente creyó que lo que hacía iba a funcionar. Y no se dio cuenta que esto no es Suiza, que la realidad argentina en un país bimonetario tenía que generar mucho cuidado en haber desregulado completamente lo financiero como lo hizo. Y después, bueno, creo que cuando se desató la crisis y se hicieron lo que pudieron, ¿no? Y verdaderamente es muy ilustrativo las idas y venidas con el fondo, ¿no? La renuncia de Caputo, por ejemplo, ¿no? Primero fijaron una oferta de 5.000 millones, después liberaron el mercado de cambios, después armaron una tablita, después la flotación administrada, verdaderamente una cadena de improvisaciones. Y a ver, más allá de lo que piense, hubo un hecho contundente que ni siquiera en los gobiernos de Néstor y Cristina pasó. La conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017 con un jefe de gabinete que sentó al ministro de Finanzas y al presidente del Banco Central y les dijo lo que tenían que hacer. Alejandro, ¿cuánto, la pregunta del millón, de negligencia y cuánto de deliberación en esto que ocurre estos 4 años? Mira, creo que hay de las dos cosas. Muchas veces está el debate de si esto fue a propósito o no supieron. Yo creo que las dos cosas. En los trazos estratégicos, claramente el gobierno de Macri vino a hacer esto. Pero sí creo que en la implementación particularmente hubo mala praxis. ¿Por qué? Porque Cambiemos es un proyecto de poder y verdaderamente creyeron que iban a obtener financiamiento eterno
que se iban a poder financiar. Creo que hubo una muy mala lectura del contexto internacional y en este año y medio la cadena de horrores en materia monetaria y cambiaria, bueno, la pueden ver los argentinos. Entonces creo que, a ver, los economistas podríamos decir calibraron mal. Creo que subestimaron nuevamente la cuestión cambiaria y van las enseñanzas de la historia. Esto ya pasó a fines de los 70, esto pasó en los 90. Era resabido que una apertura importadora, una apertura financiera, una flotación del libre de cambio, del tipo de cambio en una Argentina con fragilidades, en un contexto internacional así, iba a producir esto. Entonces, en algunos casos hubo miopía ideológica, en otros creo que hubo un entramado de intereses vinculado a un sector financiero que se benefició con estas políticas. Entonces te digo que hubo una idea estratégica de reprimarizar la Argentina, de cambiar las relaciones laborales, de hacer esta apertura, la hubo. Creo que a lo largo de este año y medio trataron de recalcular, no les salió bien y bueno, terminaron haciendo mal, tarde, de manera parcial, sin creer en lo que hacen, sin saber cómo manejar instrumentos de regulación, desmantelaron áreas claves de los organismos de control y entonces ahora que tratan de hacer políticas que había que haber hecho en otro contexto y en otro momento, no saben, no pueden, no quieren. Ahora, Alejandro, yo te quiero preguntar en relación al desmantelamiento de estas áreas. El control de cambios tiene una serie de ítems muy frondosos, hay varias cuestiones. ¿El Banco Central está en condiciones de corroborar, por ejemplo, que hay una falta de liquidación de exportaciones de esos dólares? ¿Está en condiciones de corroborar si hay o no hay giro de utilidades? Digo, hoy, con la estructura que tiene, ¿puede controlar eso o necesita una adecuación de cuánto tiempo para hacerlo? Porque puede haber algún tipo de trampa también del sector privado. No, mira, diste en la clave, porque, a ver, hacia adelante lo que técnicamente es que el Banco Central pide conformidad previa, es decir, que autoriza determinadas operaciones, lo puede parar. Pero ¿qué fue lo criminal que hicieron en estos 3 años y medio? Desmantelaron los regímenes de control. Por ejemplo, para exportaciones menores a $100.000, prácticamente una mera declaración jurada. Es decir, que desmantelar el régimen informativo lo que hace es que no se sabe la legitimidad de la deuda externa privada, no se sabe si no hay operaciones intragrupo que fueron reales y genuinas, si ingresaron las divisas o no ingresaron. Es decir, esto pasó en el 2002 y 2003, donde hubo que reconstituir las estadísticas porque durante los 90 no había ningún tipo de control. Entonces, ahora, en poquitos días tuvieron que recrear una capacidad que hacia adelante, bueno, va a poder poner algún freno a algunas operaciones. Pero en el interín, seguramente, no sé si está la gente y no sé si está la capacidad para rápidamente poner en marcha medidas que, una cosa vuelvo a decir, es el papel y otra es la voluntad y la capacidad de poder llevarlas a cabo. Alejandro, la verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Te quiero hacer una pregunta más. Vos estuviste en la silla que hoy es clave, que es la del Banco Central. Viviste las tensiones. Te pregunto si te tocó enfrentar alguna situación compleja, cómo son los mecanismos adentro y cómo se vive el día a día, ¿no? en esa función tan delicada. Bueno, la verdad que cuando me tocó estar en el Banco Central en 2014 y 2015 hubo muchas situaciones críticas. Recordemos el bloqueo de Griesa, la caída del precio de los commodities. Cuando yo asumí en octubre del 2014 había una brecha cambiaria del 90%, que pudimos bajar al 40%. Y 2015 fue muy duro, porque siempre en los años electorales hay dolarización de carteras. Y por supuesto que había también una cobertura mediática que hoy es un chiste, ¿no? Realmente estamos viviendo horas críticas y... Ustedes les allanaron el banco ante las elecciones de balotaje. Absolutamente. Claro. El juez Bonadío en octubre de 2015 hizo un allanamiento para ver las operaciones de regulación que habíamos hecho. Pero digo, cuando nosotros bajábamos la posición de cambios, porque Macri había prometido una devaluación y entonces se dificultaba el control, entonces eran títulos catástrofe. Ahora es medidas del Banco Central para controlar, para prevenir. Entonces, fue un contexto muy difícil. En ese momento
usamos todas las herramientas, la tasa de interés, la administración de reservas, la libre flotación, los futuros que tanto demonizaron, y a pesar de todo, y es bueno recordarlo, en ese contexto se logró bajar la inflación en 2015, y te tomo el índice de la Ciudad de Buenos Aires. El crecimiento dicho por Macri en 2015, 2,6%. No se perdieron reservas, no se devaluó. Entonces, en una situación muy crítica, con un presidente electo que decía que iba a devaluar, fue muy crítico verdaderamente del balotaje. Al 10 de diciembre fue muy difícil. Pero bueno, creo que cuando hubo voluntad política, cuando hubo coordinación con el Ministerio de Economía, cuando había realmente vocación por usar el Estado como debe ser, para cumplir la Carta Orgánica, porque Iván, Julián, este gobierno incumplió una ley, que es la Carta Orgánica, que dice que el Banco Central tenía que velar por la estabilidad monetaria, pero también por la financiera, por el crecimiento, por la equidad. Durante 3 años y medio el Banco Central no hizo nada de esto. ¿Volvería usted, Vanoli, al Central, si se lo piden? Mira, yo siento que cumplí un ciclo en la función pública, fue una hermosa experiencia, aparte 9 años en la Comisión Nacional de Valores. Yo estoy ayudando en el equipo del Frente de Todos, estoy en la actividad privada y digo, ayudaré desde el lugar que corresponda, pero no me desespero por volver a una situación porque, bueno, fueron girones de vida que nos fue dejando. Así que, bueno, seguramente habrá un recambio y mucha gente capacitada, gente joven que tomará la posta. Gracias, Alejandro. A ustedes. Ha sido muy amable.